Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de PostGIS 2 Análisis Espacial Avanzado. En esta ocasión vamos a ver PostGIS Raster y lo vamos a utilizar para importar y visualizar cartografía. Bien, entonces empezaremos hablando de cuándo, en qué ocasiones está justificado utilizar PostGIS Raster. Veremos algún comando de GEDAL, como GEDALinfo. A continuación utilizaremos el comando raster to PGSQL para cargar un fichero raster, una imagen raster en nuestra base de datos espacial y finalizaremos utilizando un SIG de escritorio para visualizar estas imágenes raster almacenadas en PostGIS. Bien, vamos a empezar viendo cuándo está justificado PostGIS Raster. Os voy a mostrar tres casos de uso, dos de los cuales mi opinión personal es que es mejor utilizar otras herramientas diferentes como un SIG de escritorio o Sextante en lugar de PostGIS Raster, y en un tercer caso, en este caso sí aconsejaría utilizar PostGIS Raster. En cualquier caso, esto depende de cada uno y de cómo se maneje también con la herramienta. Bien, entonces, los tres primeros casos de uso, pues primero tendríamos un caso de uso que es simplemente utilizar PostGIS Raster para el almacenamiento y visualización desde un SIG de escritorio, es decir, sin realizar análisis espacial alguno. En un segundo caso, tendríamos utilizar PostGIS Raster para realizar análisis espacial raster, por supuesto, además de también utilizarlo como almacenamiento y visualización. Bien, y luego tendríamos un tercer caso de uso, que sería utilizar PostGIS Raster para realizar un análisis mixto raster vectorial. Bien, yo aconsejo utilizar PostGIS Raster frente a otras herramientas, especialmente si tengo mi cartografía vectorial almacenada en PostGIS y además quiero realizar operaciones de análisis mixtas entre mi modelo raster, mi capas raster y mis capas vectoriales. En los dos primeros casos, pues voy a hablar un poquito de por qué, en principio, pues no es aconsejable utilizar PostGIS Raster. Bien, en el primer caso, vamos a utilizar solo PostGIS Raster para almacenar, importar las imágenes raster y almacenarlas en PostGIS con el fin de visualizar desde un SIG de escritorio las capas raster en PostGIS y aplicarle simbología o hacer maquetaciones, etcétera. En cualquier caso, no vamos a realizar ningún análisis espacial. Bien, si esto es nuestro objetivo, pues bueno, podemos plantearnos el utilizar un SIG de escritorio y directamente leer las imágenes raster en formatos como GeoTIFF o ECW, MrSID, etc. Este tipo de formatos son formatos que están optimizados para manejar gran volumen de datos. Son formatos que tienen mosaicos de imágenes, que contienen overviews o pirámides, y que ya sea utilice desde un SIG de escritorio estos formatos de forma directa o utilice, por ejemplo, otras herramientas como pues puedo utilizar un servidor de mapas como GeoServer o como MapServer para atacar estas imágenes y servirlas dentro de una determinada aplicación cliente web. Bueno, en cualquiera de estos casos es muy posiblemente, yo aseguraría, que leer directamente de los ficheros es mucho más rápido que desde PostGIS. Es decir, el almacenar e importar, como vamos a ver a continuación, los formatos ya sean GeoTIFF, ECW, MrSID, meterlos dentro de nuestra base de datos espacial, si simplemente nuestro objetivo es la visualización, en principio, según mi opinión, no tiene mucho significado. Si yo quiero utilizar solo las imágenes para eso, pues las leo directamente de los ficheros originales, que funcionan muy bien, incluso más rápido que tenerlo almacenado en PostGIS. El segundo caso es que, bueno, yo puedo tener mis imágenes almacenadas para visualizar, pero
también quiero realizar un análisis espacial raster. Yo estoy hablando solo de análisis entre capas raster. Por ejemplo, pues estamos hablando de operaciones de álgebra de mapas o de reclasificación entre capas, o por ejemplo de realizar pues mapas dependientes, cálculo de volúmenes, bien, etcétera. Bueno, pues si voy a utilizar PostGIS para esto, tengo que saber que hay otros muchos programas en el mercado que hacen lo mismo que PostGIS, incluso más cosas, tanto comerciales como open source. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de comerciales, pues tenemos ArcGIS, o tenemos otros programas que se utilizan en teledetección, por ejemplo, Envy o ERDAS, que realizan todas estas funciones. Si estamos hablando de software open source, pues bueno, los softwares open source que conocemos como GeoSig, como QGIS, como Cosmo, etcétera, todos ellos tienen herramientas de análisis raster. Y además tenemos un proyecto open source muy conocido que se llama Sextante, que presenta un conjunto de cientos de rutinas de análisis raster y funciona tanto para GeoSig, para QGIS como para otros software de SIG de escritorio open source. Bien, ¿por qué desaconsejo la utilización de PostGIS raster para la realización de análisis espacial raster? Bien, por dos causas. La primera causa es la lentitud en el cálculo de las operaciones. PostGIS raster es muy lento, muy lento. Especialmente en algunas operaciones. En otras operaciones, bueno, pues puede ser bastante parecido a otro software de SIG, pero muchas de ellas es muy lento y me limita a utilizar imágenes raster muy pequeñas, con lo cual, de forma profesional, pues prácticamente lo elimino. Bien, aunque esto, evidentemente, puede evolucionar con los años, conforme vaya mejorando PostGIS raster, y lo irán realizando, pues cada vez irán implementando los algoritmos de forma más rápida. Hay que decir que ciertos algoritmos que trabajan a nivel de píxel, por el propio funcionamiento de SQL y de cómo funciona PostGIS raster, no pueden llegar a ser tan rápidos jamás. Bien, la cuestión por la que desaconsejaría el uso de PostGIS raster es la complejidad del SQL para realizar una operación de análisis espacial raster común. Por ejemplo, si yo quiero realizar un mapa de pendientes. Bueno, pues os puedo asegurar que para realizar un mapa de pendientes u otras operaciones a nivel de capa hay que tener un conocimiento bastante profundo de PostGIS raster. Y un conocimiento que en este curso necesitaríamos por lo menos dedicarle 20 o 30 horas solo a analizar PostGIS raster y a entenderlo bien para llegar a ser capaz de hacer una de estas operaciones de análisis que la hago con los software SIG de escritorio mencionados directamente apretando un botón, de forma muy sencilla, ¿vale? Al fin y al cabo me podéis decir también, bueno, pero es que hacer una operación vectorial en PostGIS es mucho más complicado que en un SIG de escritorio. Sí, estoy de acuerdo también, pero es mucho más potente en PostGIS. Tengo una variedad de operaciones de análisis y me deja combinar el SQL de una forma que enriquece la finalidad, además de poder utilizar el propio SQL dentro de mis programas. Pero en PostGIS raster es que no aporta pues operaciones de análisis especiales respecto a cualquier SIG de escritorio. Es al revés, hoy por hoy Sextante incorpora muchos más algoritmos de los que puede tener PostGIS raster. Bien, sin embargo, pues sí que lo aconsejaría si vamos a realizar un análisis espacial mixto raster vectorial. Es decir, yo tengo mis capas vectoriales en mi base de datos espacial y tengo otras capas raster y quiero pues conjugar la información entre estos dos modelos de datos. Por ejemplo, imaginaros que tengo pues una capa de un modelo digital de elevación raster, donde cada píxel tengo un valor de atributo temático que representa la altura del terreno. Bien, y luego tengo pues una capa vectorial de puntos.
donde tengo los puntos representados planimétricamente por dos coordenadas x y. Y en este caso quiero que cada uno de esos puntos coja la z del modelo digital de elevación, según su posición planimétrica. Bueno, pues esto en PostGIS Raster es bastante sencillo, lo vamos a realizar en este curso y es muy rápido. Entonces, para ciertas operaciones de análisis, sobre todo análisis mixto raster vectorial, en este caso yo sí que aconsejaría utilizar PostGIS Raster. En cualquier caso, en este curso vamos a ver cómo se importa la cartografía, cómo se visualiza y a realizar alguna operación espacial. Ya sois vosotros lo que podéis juzgar en un futuro, bueno, si os convence para utilizarlo y profundizar o no. Vamos a pasar a importar una imagen raster a PostGIS. En este caso vamos a importar el fichero raster que se llama dem-mallorca.img y ahora lo he colocado yo en el directorio c2.tmp para su importación. Bien, antes de importarlo vamos a ver si PostGIS entiende el formato IMG. Entonces, para ello nos vamos al símbolo del sistema y vamos a ejecutar el comando raster tupgsql con la opción "-g mayúscula". Bien, entonces pues PostGIS nos dirá todos los comandos que entiende, es decir, que puede leer para importarlos a PostGIS. Bien, bueno, entonces en realidad puedo leer todos los formatos que entiende GEDAL, ya que PostGIS Raster se basa en la librería GEDAL. Bueno, pues uno de estos formatos, fijaros que es, aquí lo tenemos, el ERDAS Imagine Images, que es la extensión .img, que es el que vamos a utilizar nosotros. El comando que acabamos de ejecutar, raster tupgsql, se puede ejecutar desde cualquier directorio dentro del símbolo del sistema, ya que se ha instalado en el directorio binario de Postgres cuando instalamos PostGIS. Es decir, igual que utilizamos el comando shp tupgsql para importar ficheros shape a PostGIS. Lo que vamos a hacer ahora es obtener cierta información de este fichero, de esta imagen a importar. Para eso vamos a utilizar un primer comando de GEDAL que se llama GEDALinfo. Quiero recordaros que GEDAL ya la tenemos instalada en el ordenador, los comandos de GEDAL, porque en su día instalamos QGIS y al instalar QGIS se instala GEDAL. Hicimos una práctica en el módulo de importación y exportación de cartografía que instalábamos QGIS y también configurábamos el path en las variables del sistema de Microsoft Windows para agregar el directorio bin a donde estaba instalado GEDAL. Bien, entonces, por lo tanto podemos ejecutar los comandos de GEDAL desde cualquier directorio. En este caso voy a utilizar el comando GEDALinfo y voy a poner el fichero dem-mallorca para solicitarle información sobre este fichero. Bien, información útil que me ha dado GEDALinfo. Pues fijaros, el sistema de referencia, el sistema de coordenadas. Fijaros que me ha puesto el WKT del sistema de referencia que utiliza, en este caso, este fichero raster, como está georreferenciado. Y fijaros que utiliza un sistema proyectado que se basa a su vez en un sistema geográfico, en el LTRS-89, con proyección UTM zona 31. Bueno, estamos hablando del código EPSG 25831. Claro, yo porque me lo sé un poquito de memoria, porque es lo que utilizamos en España, pero vosotros, si indagáis información de cualquier fichero raster, deberíais indagar qué código EPSG es el que utiliza, porque lo vamos a necesitar para importarlo a PostGIS. Bien, otra información de utilidad, pues fijaros por ejemplo que me está diciendo el origen, en coordenada X y coordenada IUTM. El origen se sitúa en la coordenada izquierda superior de la imagen raster. Por eso, fijaros que el ancho de la celda en X y en Y, en este caso en X es 100 metros positivos y en Y 100 metros pero con el símbolo negativo. Esto significa simplemente que el origen está pues en la esquina, como os he comentado, superior. Y para el sistema de coordenadas, pues para ir incrementándose hacia abajo necesita incrementos negativos. Bien, otras cosas, útiles que vamos a ver, fijaros el valor de no data. El valor de no data en esta imagen es el 32.767. Quiere decir que los píxeles
de este modelo digital, de esta imagen raster, que tengan este valor, significa que el sistema los va a interpretar como vacíos, como que no hay dato ahí. También nos aparece aquí el tipo de píxel, en este caso son enteros de 16 bits. Los tipos de píxel que entiende PostGIS en las capas lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pues vamos a pasar a importar este fichero raster a PostGIS. La importación se hace en dos pasos, como lo hacíamos con el comando shp to pgsql. Primero, convertiremos este fichero raster a código SQL y después ejecutaremos el código SQL en la base de datos espacial nuestra. Bien, vamos a empezar a ejecutar el fichero y os voy a ir comentando las opciones que voy a poner. Las opciones están detalladas en el documento de teoría. Bien, lo primero que tengo que decirle, aunque el orden de las opciones que voy a poner no es vinculante, puedo cambiar el orden como quiera. Pero una de las cosas que le tengo que decir con la opción "-s" es el sistema de referencia en el que está el raster, que hemos quedado en este caso, que era el 25831. Fijaros, si no se lo pongo, PostGIS, el cargador raster to pgsql, va a tratar de indagar a ver qué sistema, qué código EPSG es, y posiblemente lo haga de forma errónea o directamente os ponga el sistema de referencia por defecto 0, con lo cual se lo tenemos que poner de forma manual. Bueno, exactamente igual, si os acordáis, a como utilizábamos el comando shp to pgsql para importar ficheros shape. Siguiente opción voy a utilizar la opción "-t" minúscula para establecer el ancho de las teselas. Bien, el ancho de las teselas, bueno, tengo aquí una imagen preparada para comentaros un poquito qué es lo que es si no habéis trabajado nunca con imágenes raster. Bien. Si yo tengo una imagen raster, que en este caso es esta la que voy a importar, lo que tengo que hacer para importarla, para que funcione de forma óptima, es dividirla en mosaicos, dividirla en estos cuadraditos. Estos son lo que se llaman teselas. Y en este caso le he dicho que cada uno de estos cuadrados tenga 128 píxeles de ancho por 128 píxeles de alto. Bien, entonces, cuando lo importe en PostGIS, en realidad cada uno de estos cuadrados va a ser una fila en la tabla raster. ¿Vale? Bien, siguiente opción. Voy a poner la opción "-i" latina mayúscula. Esta opción significa que le digo que cree indexación espacial para la capa raster. Entonces, la indexación espacial en la capa raster la vamos a ver un poquito más para adelante, pero ya os adelanto que lo que está indexando son estos cuadrados. Estos cuadrados es lo que está indexando. ¿Vale? Siguiente opción, "-c" mayúscula. La opción "-c" mayúscula lo que hace es que añade restricciones de tipo check a la capa raster. Añade un montón de restricciones de tipo check. Bueno, igual que en una capa vectorial tenía tres tipos de restricciones, que eran el sgrid de la geometría, el tipo de geometría y las dimensiones de las coordenadas de la geometría, en raster voy a tener más restricciones. Por ejemplo, una de las restricciones pues es el sgrid también, pero otra restricción es el tamaño de la tesela. Voy a poner una restricción que sea que todas las teselas en este caso tienen que tener 128 por 128. Y una vez la capa está cargada en PostGIS, si yo añado una tesela posteriormente, tendría que ser de 128 por 128 o el sistema me daría un error. Entonces voy a tener ahí 7, 8 por lo menos restricciones diferentes que me lo comentaremos un poco más adelante rápidamente. Siguiente opción, "-l" minúscula. Y le voy a poner en este caso 2,4. Bien, esto significa que me haga overviews. Overviews o pirámides de imágenes. En este caso le he dicho que me haga una con factor 2 de zoom y otra con factor 4. Le podría haber puesto más, por ejemplo, le podría haber puesto aquí y hazme una tercera overview con factor 8. Bien, esto se utiliza cuando la imagen es muy grande, pues él se guarda una tabla con un factor de zoom 2 más pequeña y otra con un factor de zoom 4 aún más pequeña. Y en función, cuando yo esté cargando desde un SIG de escritorio y esté visualizando esta capa, pues estoy visualizándola a un zoom, digamos, extensión, en lugar de cargarme toda la capa entera y hacer un rescalado, lo que me cargará será el zoom apropiado. Bien, nos queda ahora especificar el fichero.
A continuación pondría el nombre de la tabla que se va a crear en PostGIS. Le voy a llamar tabla dem. Y fijaros, igual filosofía que el comando shp to pgsql, redirecciono la salida a un fichero de texto. Un fichero de texto que va a contener código SQL que posteriormente lo ejecutaré en mi base de datos. En este caso lo voy a llamar dem.sql. Fijaros lo rápido que lo ha convertido. Entonces, antes de ejecutar el fichero en la base de datos, pues voy a abrirlo con un editor de texto para echarle un vistazo. Entonces voy a abrirlo con Notepad++. Bien, y fijaros un poquito que crea la tabla dem. Fijaros también que la columna que en vectorial se llamaba generalmente GID, que era un serial primary key, en este caso en raster por convención se le llama RID. Bien, y luego tiene una segunda columna que es donde va a almacenar cada una de esas teselas del raster. Y fijaros que le llama a la columna con el nombre rast por defecto y el tipo de geometría es raster. ¿Vale? Bien, bueno, fijaros que hay otras dos tablas. En realidad estas dos tablas son las dos overviews, las dos pirámides que hemos creado con un factor de 2, ¿vale? Y la otra con un factor de 4, ¿vale? Bien, bueno, entonces fijaros que en este momento empieza a haber inserts. Inserts, donde únicamente inserta cada una de las teselas, cada una de estas teselas, ¿vale? Eso es el código binario de cada tesela que está insertando, ¿eh? Ya habrán tantos inserts como teselas tenga mi imagen real. Bien, al final del SQL, pues vais a encontrar cómo se crea los índices espaciales, que eso hemos quedado que lo veremos un poquito más adelante. Y estas funciones de aquí lo que hacen es que añade las restricciones a la capa raster. Bien, pues el paso siguiente vamos a pasar a ejecutar el fichero en nuestra base de datos S1. Bien, fijaros que hay un commit, con lo cual esto se ha ejecutado correctamente. Vamos a entrar en la base de datos S1 para indagar un poquito la tabla. Bien, entonces vamos a ver cuántas filas tiene la tabla. Entonces, fijaros que tiene 72 filas que se corresponde con las 72 teselas. Vamos a ver también la definición de la tabla. Vais a ver cómo van a haber un montón de restricciones check que las veremos un poquito más adelante. Bien, entonces fijaros que únicamente tiene las dos columnas, RID y RAST, la clave primaria, el índice GIS de indexación espacial y aquí restricciones check. Y empieza a haber un montón de restricciones check. Bien, ahora vamos a pasar a visualizar la capa DEM con QGIS, pero antes necesito obtener algunos valores estadísticos de la capa. En concreto necesito saber cuál es el valor mínimo y máximo. Bien, para eso voy a utilizar una función que se llama SummaryStats y coge dos argumentos. El primer argumento es el nombre de la tabla y el segundo argumento es el nombre de la columna del raster. Bien, entonces fijaros que me ha dado aquí varios datos, pero lo curioso es que aquí aparece un paréntesis y aquí aparece un paréntesis al final. Fijaros que esto me recuerda a lo que es un tipo compuesto. En realidad, SummaryStats devuelve un tipo compuesto formado por 1, 2, 3, 4 y 5 campos. Bien, entonces lo que voy a es a tratar de averiguar el nombre de esos campos. Para entonces voy a encerrar la función entre paréntesis y paréntesis y le voy a decir punto asterisco, punto y coma. Bien, y fijaros en este momento como me está diciendo los campos de ese tipo compuesto. Me está diciendo el número de píxeles totales, el valor que suman todos esos píxeles totales, la media del atributo temático, que en este caso la media de altura es 50,3 metros, la desviación típica y lo que buscaba para la simbolización que vamos a aplicar en QGIS, que es valor mínimo menos 2 y valor máximo 1413 metros. Vamos a pasar a visualizar los datos. Para ello necesito agregar
un complemento, una extensión a QGIS. Entonces me voy a ir al menú de plugins y voy a buscar un plugin que se llama PostGIS Raster. Bien, voy a poner aquí PostGIS. Bien, fijaros que este es Load PostGIS Raster to QGIS. Este es el plugin que estoy buscando. Bien, lo instalo. Bien, y después de instalarlo, pues os habrá aparecido en dos lugares diferentes. Fijaros, os habrá aparecido aquí un nuevo menú que es añadir PostGIS Raster Layer. Y también os habrá aparecido aquí lo mismo, añadir PostGIS Raster Layer. Bien, bueno, pues vamos a cargar la capa. Nos pide la contraseña de la conexión test1, que era la que estábamos utilizando, recordados de otras prácticas. Pongo la contraseña y bueno, en este caso pues me ha detectado que hay una única capa que se llama DEM. Bien, le pico dos veces, le doy a OK, me pide otra vez la contraseña. Bien, bueno, y veréis cuando me carga que lo veo todo gris porque él no ha sido capaz de acoplarme bien la rampa de color a los valores mínimos y máximos, que es lo que voy a configurar ahora. Bien, entonces le doy a propiedades de la capa y por una parte voy a configurar lo que era el valor de no data. Recordaros que el valor de no data que nos había dado GEDAL era el 32.767 y no sé por qué QGIS pone el menos 32.768. Debe ser por una conversión de enteros. En realidad es el mismo número, está utilizando el mismo número, pero bueno, si queréis podéis poner el 32.767. Bien. Bueno, además aquí tengo una entrada que me dice que me va a utilizar el valor no data como transparente. Bien, esto es obvio, lo puedo quitar si quiero. Bueno, lo voy a dejar de momento, ¿vale? Para que veáis, bueno, lo aplico. Bien. Bien, el valor de no data, en realidad, es este que hay por aquí. Es decir, esto que hay aquí hay un borde que es de valor no data, que tiene los valores de píxel 32.767. El resto, todo tiene valor. Lo que pasa es que esto es la isla de Mallorca y hay mucha zona que tiene cota cero, que representa el mar, claro está. Pero el valor cero no es un valor no data, es el valor de cota del mar. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, ahora vamos en el estilo, pues vamos a tratar de acoplar mejor el color. Entonces vamos a decirle que queremos unos valores personalizados de mínimo y máximo. Sabemos cuál es el mínimo y el máximo, pues ponemos -2 hasta 1413. Lo podríamos hacer también de forma pues aproximada, no pasa nada. Bien, aquí le digo que quiero que me acople el color de valores mínimos a máximo. Lo aplico. Bien, y fijaros cómo ya estoy viendo ahí el modelo digital pues de una forma pues bastante correcta. Bien, y si quisiéramos, si queréis, pues podemos poner el valor de cota cero del mar, lo podemos poner a color transparente. Bien, entonces esto lo haríamos aquí en la pestaña de transparencia. Bueno, esta que en realidad pues no me está haciendo nada, le pongo el 0, que va a ser transparente, cota 0, lo aplico. Bien, y fijaros como ahora ya todo lo que es el mar me lo ha puesto a cota 0. Bien, bueno, podéis hacer un poco zooms, moveros por la imagen. Bien, y QGIS pues está moviendo la imagen raster pues bastante bien. Bueno, pues hasta aquí con el primer vídeo de PostGIS Raster, donde hemos importado una capa en formato IMG a PostGIS y la hemos visualizado con QGIS. Gracias por vuestra atención.